Mis amados hermanos, hay un autor que se llama R.C. Sproul y él escribió un libro de teología. Fue un teólogo muy conocido, norteamericano él, gran escritor de hecho, y escribió un libro en particular que me llama la atención por el título, y el título es Todos somos teólogos. Y no puedo estar más de acuerdo con ese título. La teología, mis amados hermanos, es algo que nos compete a todos. Porque todos tenemos una idea de Dios, todos tenemos un concepto, una imagen de Dios. Ahora, ¿qué clase de imagen tenemos de Dios? Es lo que debemos preguntarnos. Porque todos nosotros pensamos o reflexionamos acerca de Dios. Y de esa imagen que nosotros tengamos de Dios dependerá nuestra teología. Y es interesante considerar esto porque al leer las cartas en el Nuevo Testamento de inmediato y particularmente en esta mañana, debe resaltar que esto es profunda teología. Profunda teología. Y los elementos mencionados en esta carta y en esta porción nos llevan a contemplar a Jesús de una forma totalmente diferente. Y es importante aclarar esto porque nuestra concepción y nuestra idea es que la teología es una materia que se ve en el seminario. Entonces uno cuando está estudiando teología, pues estudia teología. O hace algunas materias de teología, dependiendo de lo que uno esté haciendo, por ejemplo, en un seminario, en un instituto bíblico. Mis amados hermanos, no hay nada más alejado de la realidad. Porque todos nosotros somos teólogos. Al estudiar la palabra del Señor y al leer la Escritura, estamos viendo teología. Y es interesante esto por esta razón. Cuando Pablo escribió las cartas en el Nuevo Testamento, eran cartas que eran leídas en la iglesia reunida así como lo estamos haciendo nosotros. Solo que se leía todo de corrido y habían partes que luego se explicaban y se reflexionaban. Entonces alguien se paraba, leía la carta que había enviado el apóstol y allí se empezaba a conversar y a reflexionar acerca de esto. Alguien enseñaba acerca de esto. De hecho, Pablo escribe esta carta y escribe a una ciudad cercana que se llamaba la Odisea, y dice la Escritura que tan pronto se leyera esta carta, tenía que enviarse a la Odisea y la de la Odisea tenía que leerse allí en Colosas. Así que eso es importante porque Pablo tiene una intención particular cuando está escribiendo estas cartas, y era que los hermanos conocieran teología, profunda teología. Pablo escribe para animar a sus hermanos en la fe, aquellos que no habían visto, que no conocía personalmente, pero también escribe para refutar una enseñanza que se estaba infiltrando en la iglesia. Cuando Epafras va a visitar a Pablo, le cuenta acerca de la bendición de la iglesia en Colosas, de cómo es una iglesia que ha crecido en el Señor, pero también es una iglesia que está corriendo un profundo riesgo. Y es que infiltrándose allí camufladamente estaban viniendo unos maestros, algunas personas que traían una enseñanza un poco rara. Y la enseñanza era una mezcla entre el judaísmo y una filosofía que se conoció más adelante como el gnosticismo. El judaísmo traía consigo la idea de que además del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, los creyentes que no fueran judíos tenían que circuncidarse, tenían que guardarse los días de reposo y las distintas fiestas que practicaron los judíos en el Antiguo Testamento, y tenían que seguir las reglas que eran importantes para los judíos. Pero el gnosticismo además enseñaba, y esa filosofía traía consigo, que para ayudar a la fe, el creyente tenía que vivir de una forma limitada en cuanto a sus prácticas, un duro trato en el cuerpo, a través de ayunos, a través de distintas prácticas que lo que hacían era cargar a las personas. Además había una adoración a los ángeles como intermediarios entre Dios y los hombres, y esto lograba entonces la perfección espiritual según lo creían los gnósticos. Y esto además sumado a que a través de la enseñanza gnóstica ellos crecerían en el conocimiento, pero a través de una serie de ritos ocultos, misteriosos, y no eran para todas las personas, no eran para todos los creyentes. Esa sabiduría entonces les permitiría alcanzar distintos niveles. Esa era la enseñanza que se estaba mezclando. Ahora, si a usted le parece raro eso que estoy diciendo, podrá imaginarse la cara del apóstol Pablo cuando escuchó que eso era lo que se estaba infiltrando en la iglesia de Colosas. Al parecer, esta porción de la carta era un himno que se cantaba en la iglesia. Lo que Pablo hace es escribirlo en su carta. Los colosenses cantaban estas palabras seguramente.
en sus reuniones, así como lo hicimos nosotros, pero cantaban estas palabras. Y lo que Pablo hizo fue, ¿recuerdan lo que ustedes cantan? ¿Quién es Cristo? Esa es la respuesta a esas enseñanzas. Era una forma de enseñar a la iglesia, de catequizarla, de enseñarle doctrina. Es una canción sobre Cristo y sobre su majestad, pero además tiene la intención de corregir acerca de quién es Cristo y corregir esa enseñanza que se estaba infiltrando en la iglesia. Y Pablo no entra a confrontar a los falsos maestros. Él no empieza a señalar el error de cada uno de ellos. Él no empieza a decir lo que ellos estaban haciendo mal. No, mis amados hermanos, lo que hace Pablo es mostrarles a ellos la correcta visión que tienen que tener de Cristo. No es una enseñanza nueva, es la correcta visión acerca de Cristo, de su persona, de su obra. Porque recuerden, el conocimiento correcto va a producir las prácticas correctas. Y eso es lo que Pablo hace acá. Recuerdan, en la semana pasada nosotros estuvimos estudiando la oración del apóstol Pablo por la iglesia. Pablo ha orado para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual para andar como es digno de Dios, y pide que fueran fortalecidos con toda potencia de su gloria para vivir en paciencia y perseverancia. Por causa de esa redención que ellos habían recibido en el amado Hijo, en el Señor Jesucristo, y por medio del cual disfrutaban del reino de Dios gracias al perdón de los pecados, porque ellos han sido redimidos por la sangre del Señor. El pasaje posterior a este, y el que confiando en Dios estaremos estudiando la próxima semana, señala la nueva vida que ellos tienen ahora en Cristo por causa de la obra del Señor en la cruz. Ahora, ¿cuál es la intención de Pablo en esta porción? Los versículos 15 al 20 es mostrar a Cristo como el único y suficiente. Cristo es único y suficiente. Por eso este pasaje muestra a ese Cristo exaltado y superior a todas las cosas creadas. Lo que vamos a ver en este sermón precisamente titulado, como hemos titulado esta serie, Cristo el único y suficiente. Cristo el único y suficiente. ¿Y dónde Cristo es único y suficiente? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros como creyentes? Lo primero que tenemos que considerar es que Cristo es único y suficiente en la creación. Cristo es único y suficiente en la creación. Acompáñenme nuevamente a los versículos 15 al 17. Dice la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y es importante, y voy a hacer una pausa allí para esto. Leamos correctamente. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, no de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, Pablo continúa su oración, como lo hemos mencionado, cantando ahora un himno, muy conocido entre los hermanos en la iglesia en Colosa y en otras iglesias. Y traigo esto a colación nuevamente porque es que hay otros signos que se cantan en la iglesia, o que la iglesia cantaba. Cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 2, el versículo 5 al 10 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Y 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 14, que fue providencialmente también el pasaje que tuve la oportunidad de compartir en el Congreso. Dice la palabra del Señor: esto te escribo aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y escuchen el himno: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba.
Yo no me imagino cómo sería de hermoso escuchar a la iglesia cantar esas palabras. Debe ser hermoso haber escuchado esas palabras. Eran canciones, pero miren el profundo contenido que tienen cada una de esas letras, similar a muchas de las canciones que nosotros escuchamos en la actualidad, ¿no? Esto es teología pura, profunda. Cada frase incluye muchísimos elementos sobre los cuales nosotros como creyentes somos llamados a reflexionar para tener la correcta visión de Cristo. Ahora, Pablo, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está diciéndole a la iglesia, esto es lo que ustedes deben creer. Esto que ustedes han cantado, deben creer. De allí la importancia de escoger muy bien las canciones, y el grupo de músicos sabe el fuerte énfasis que nosotros hacemos en eso. Constantemente nosotros estamos evaluando las letras y las canciones, revisando si son bíblicas, si son cristocéntricas, si nos están mostrando el evangelio, si están fundamentadas en la palabra del Señor o simplemente son emociones de un artista que escribió una muy bonita letra, que tal vez tiene una música muy bonita, pero sin nada de contenido doctrinal, ni profunda teología. ¿Ven la importancia de escoger con mucha seriedad las canciones? De hecho, es una invitación para que en su casa, cuando usted escuche canciones, reflexione muy bien acerca de lo que está cantando. Imagínense no tener una correcta idea de quién es Jesús. El grave riesgo de eso, aún en las canciones, es que podríamos estar cantando a una imagen que no es la de Cristo mostrada en la Escritura. ¿Y eso en qué nos convierte? Cuando usted adora una imagen, ¿en qué se convierte? En un idólatra. Entonces, por eso es que hay que tener tanto cuidado. Así que Pablo pasa de la oración a la canción para enseñar a los hermanos, mostrando lo que Cristo es. Y al igual que el sermón, las canciones deben producir tres cosas: humillar al pecador, exaltar al Salvador y promover el compromiso y la santidad dentro de la iglesia. Esos son tres objetivos que nosotros como predicadores, pero también a través de las canciones, debemos siempre tener en mente. Que el pecador sea humillado, o sea, mostrar el pecado, exaltar al Salvador y promover el compromiso y la santidad dentro de la iglesia y de la comunidad. Y por eso es que Pablo lo primero que señala es, sin separar el versículo anterior, mostrar a Cristo. Miren el versículo 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿En quién? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Notan la conexión? Él es la imagen del Dios invisible. El que nos redime es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, de las que hay en los cielos y de las que hay en la tierra, visibles o invisibles. Lo que Pablo quiere que la iglesia sepa es quién es el Redentor y qué clase de Redentor tiene. Y es la visión que nosotros debemos tener. Conocer nuestro Redentor y qué clase de Redentor es Él. Él es la imagen del Dios invisible. Si de algo el apóstol estaba seguro, es de quién es Cristo. Por eso está convencido de la deidad de Jesús. Y es algo que va más allá de la teoría, es algo supremamente práctico. Lo que Pablo quiere que ellos sepan es que para comprender a Dios, nosotros tenemos un representante perfecto que es Jesús. Jesús es el representante perfecto del Señor. No es simplemente una foto que representa algo, sino que Él es todo lo que Dios es. Y para poder comprender cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús. Él representa perfectamente a Dios delante de los hombres de una manera que ellos lo puedan ver, conocer y entender. Y no solamente físicamente, por eso es que es bastante interesante. Si se han dado cuenta que los que vieron a Jesús nunca hicieron una imagen física de Él. Eso ocurrió, fue siglos después. Pero los que caminaron con Jesús nunca lo describieron en la Escritura. Porque eso tiende a distraer. Más allá de la apariencia física, o si tenía el cabello largo o corto, si tenía barba o no tenía barba, es lo que Él representa en cuanto a Dios, y Él representa perfectamente al Señor. Por eso es que la palabra que hay detrás de imagen
es la palabra que tiene que tener un interés supremo. Afirmar que Cristo es Dios nos permite entender que Él está revelando al invisible. En el Antiguo Testamento a Dios nadie lo ha visto, pero aquel que ve a Jesús está viendo al Padre. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Al Padre nadie lo ha visto, salvo contadas excepciones y de una manera particular, pero nadie lo vio perfectamente. Recuerdan inclusive el mismo Moisés, en un momento determinado el Señor le dijo: muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo: solamente vas a poder ver un pedazo de mi espalda. ¿Y sabe qué hizo Moisés cuando vio eso? Dice que se botó a tierra y empezó a orar. Ni siquiera pudo sostener la mirada al ver la espalda del Señor. Ahora, al ver a Jesús y al reconocerlo en la Escritura, nosotros estamos viendo al invisible. Juan capítulo 1, el versículo 18 lo muestra de la siguiente manera. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, que podría ser perfectamente un pasaje que complementa el que estamos estudiando el día de hoy. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él lo da a conocer. El conocimiento que nosotros tenemos de Dios viene precisamente de conocer a Jesús. Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, esto es lo que tenemos que entender nosotros. Nadie ha visto a Dios, solo Cristo, que es el unigénito. Y podemos precisamente por eso también remitirnos al principio. ¿Recuerdan cómo fueron creados los seres humanos? Génesis capítulo 1. ¿Cómo fueron creados los seres humanos? A imagen y semejanza de Dios. Pero esa semejanza no es igualdad, cosa que Jesús sí tiene. Jesús es igual a Dios. Cristo es la imagen exacta de Dios. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza, con un parecido, pero no iguales. Solo Cristo es la imagen exacta de Dios, y en Cristo vemos quién es Dios como el Creador, el Redentor, el misericordioso y amoroso Señor que es Él. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen por causa del pecado se perdió. Cuando el hombre y la mujer pecaron en el Génesis capítulo 3, esa imagen que ellos tenían del Señor se desfiguró, se perdió. Ya no pueden reflejar lo que el Señor quería que ellos reflejaran. Y se desfiguró por causa del pecado, pero ahora en Cristo esa imagen cambia y se refleja perfectamente en el Señor. Vaya a 2 Corintios capítulo 4, el versículo 4 y luego el versículo 6. 2 Corintios capítulo 4, el versículo 4 y el versículo 6. Y este pasaje nos muestra cómo es que la imagen de Dios se renueva en nosotros. Podemos otra vez a volver a tener esa imagen. Hablando acerca de los que se pierden, dice el apóstol Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y mira el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese en la luz. ¿Dónde ocurrió eso? Génesis capítulo 1. Si Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, cuando nosotros creemos el mensaje del Evangelio, esa imagen del Señor que se había perdido por causa del pecado, ahora se renueva y volvemos otra vez a reflejarla. Y Él no solo nos muestra lo que Dios es, sino también lo que el hombre está destinado a hacer. Por eso Jesús es el segundo Adán, el hombre perfecto, el que muestra cómo debía haber sido todo desde el principio. Y que el hombre por causa del pecado no pudo completar. Él es la perfecta manifestación de ese hombre que Dios había creado. En Jesucristo nosotros tenemos la revelación de la divinidad, pero también se revela cómo debe ser el hombre, hablándose del hombre como humanidad, cómo debía ser. Pero Jesús no solamente es la imagen de Dios, sino que es el primogénito de toda la creación, el primer ser creado. Él no es el primer ser creado como muchos habían pensado,
De hecho, eso era lo que consideraban los gnósticos. Los gnósticos decían que el Ser Supremo, Dios, había hecho unas emanaciones, como que había salido algo de él y eso se había convertido en un ser, y luego ese ser había emanado otro ser, y cada vez ese ser iba a ser inferior. Eso era lo que creían los gnósticos. Un error. Cristo es igual al Padre. El primogénito, y cuando la Biblia habla acerca del primogénito, y de hecho nosotros todavía lo pensamos, aquí están, pues todos nosotros tenemos en nuestras familias uno que es el primogénito, el primero. Por ejemplo, en la casa de Andrés y Lice, el primogénito es Santiago, que faltan otros, digo yo. Pero todos nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, siempre hay un primogénito. Se habla del primero, y en el Antiguo Testamento, cuando se habla del primero, era el que iba a recibir la herencia. Era el primero, era el principal heredero, el primer hijo nacido en casa, que fue precisamente el que fue castigado en Éxodo. ¿Recuerdan? En Egipto. ¿Quiénes murieron? Los primogénitos. Pero no solamente eso, cuando se habla acerca del primogénito se está hablando acerca de algo muy importante. Salmo 89, el versículo 27, hablando acerca del reinado del Mesías, en relación a David, dice el Salmo 89, el versículo 27, de la siguiente manera. 89, 27, dice la Escritura de la siguiente manera: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Y ahí se está hablando acerca de la relación de David en cuanto al reinado. Él era puesto como el primogénito. Él no era el primogénito en el reinado. Él no había sido el primer rey. Pero Dios lo colocaba como el primogénito. Y en el caso de Cristo ocurre de una manera similar, aunque guardando las diferencias. Si tiene que ver es con la primacía, más similar como lo está planteando aquí el Salmo 89. Cristo es colocado en el primer lugar como el más importante. El más importante, el que tiene la supremacía, la prioridad en todo tiempo. Él es en importancia del rango el más importante. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Él es el primogénito, el que tiene un honor especial. Así que cuando Pablo dice que Él es el Hijo, el primogénito de toda la creación, lo que quiere decir es que Él es el mayor en honor que se encuentra en la creación, que además le pertenece a Él. Podríamos leerlo de la siguiente manera. Hablando acerca de que Él es el primogénito, podríamos decir, Él es el mayor sobre toda la creación, el más importante. Él tiene la primacía, la supremacía. Él es el supremo en ese sentido, y es supremo sobre David. Él es el principal heredero del Padre, y Él es anterior a todo lo creado. Él era antes de todas las cosas. Por eso el versículo 16 nos muestra la razón, y es muy importante esta palabra. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí nos está dando la razón. Pablo está expresando en este verso y explicando lo que estaba mostrando en el versículo anterior, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es en Él. Eso es anterior a todo lo creado. Él ya existía antes de todo. O sea, usted va a Génesis capítulo 1, el versículo 1, y Jesús no empezó a existir allí. Él ya existía. Existía en igualdad con el Padre. Por eso es que es supremo sobre toda la creación. Me llamaba la atención porque los judíos siempre buscaron la sabiduría en todas las cosas que hacían. Y en Proverbios se habla acerca de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y con sabiduría se fundó la tierra. ¿Quién es esa sabiduría? Cristo es la sabiduría encarnada que fundó la tierra, que creó la tierra, que hizo todas las cosas. Esa es la imagen que nosotros debemos tener. Supremo sobre toda la creación y en todo sentido. Jesús es el punto de partida de toda la creación. En Él empieza todo a existir. Por eso es que todas las cosas son porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Él es la fuente, el fundamento, la base, la meta, el propósito de todo lo creado. Sin Él no existiría nada. Así que Pablo lleva a afirmar una verdad fundamental para los cristianos en Colosas.
A causa de esa doctrina que se estaba infiltrando en la iglesia acerca de esos distintos niveles de ángeles, Pablo les está diciendo, no, Cristo es superior a todo eso, ya sean cosas visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y miren que Pablo no se pone a explicar qué son las cosas visibles o invisibles. No, Pablo está diciéndole, miren, no importa lo que sea, Cristo es superior a todo eso. Es superior a todas esas cosas. Todo está sujeto a Cristo, todo está sujeto a Cristo, ángeles, espíritus, todo está sujeto a Cristo. Nada hay fuera de Él. Porque por medio de Él es la causa de las cosas creadas, Él es la razón de ser de la creación, por eso es para Él la creación. Y lo ubica como razón y como propósito de todo lo que existe. Un error que ha cometido la iglesia es considerar que el ser humano es el centro de la creación. Cuando el ser humano se vuelve el centro de la creación, el hombre se empieza a adorar a sí mismo. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1? Porque dejaron la gloria de Dios incorruptible y adoraron a la creación antes que al Creador. Teniendo en cuenta esto, mis amados hermanos, nosotros a quién tenemos que adorar. Al Creador, de quien son todas las cosas, por quien todo subsiste. Todo fue creado para ser suyo. Y por eso es que nosotros rendimos culto a Él. Y nuestro amor se lo damos a Él. Y en Él nosotros encontramos el gozo. Algo que mencionaba Mari también cuando estábamos dando nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No son nuestros. Todo le pertenece al Señor. Somos simplemente administradores de lo que el Señor nos ha dado. Así tenemos que vernos nosotros, porque todo es de Él. Y el versículo 17 lo que hace es ampliar y aplicar, extender lo que está mencionando en los versículos anteriores. Y Él, ese conector es importante, y Él es antes de todas las cosas. Pablo nuevamente reitera eso. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Cristo se ubica en la creación antes de la misma como el sustentador que no la ha dejado sola. Un problema del teísmo y del teísmo como lo plantean los filósofos es que el creador hizo la creación, le dio cuerda y la dejó andando sola. Pero este versículo nos muestra que no es así. El Señor está presente en cada momento en su creación. ¿Por qué salió el sol hoy? Porque el Señor la hizo salir el sol. La creación subsiste en Él. Él no la ha dejado sola. De allí que no solo Él es antes de todas las cosas, sino que todas las cosas en Él subsisten. El universo no puede sostener su propia existencia. Pero Cristo es lo suficientemente poderoso para no dejar sola su creación. Y no existe ni una sola partícula de la cual Él no pueda decir mía. Ninguna partícula puede decir de la cual Él no pueda decir mía. Él mantiene el universo unido entre el principio y el fin todo el tiempo. Mis amados hermanos, todas las leyes que mantienen el mundo en orden son la expresión de la mente del Hijo. La ley de la gravedad, todas las demás leyes del universo que mantienen el universo en su sitio no son solamente leyes científicas, son divinas. Y lo que hacen los académicos, los estudiosos es descubrirlas. Ellos no inventan las leyes, ellos a través de la observación las descubren y les ponen nombre, pero no las inventan. Y es en razón a eso, y aquí quiero hablar a los más jóvenes, aquellos que están estudiando, o aún a nosotros, a que sigamos estudiando y mirando esto. Esa es la razón por la cual los científicos cristianos como Isaac Newton estudiaron ciencia, hicieron física, estudiaron matemáticas, porque hay orden en el universo. Porque las cosas creadas subsisten por medio de Él. El mundo tiene un orden, producto de una mente que lo ha creado todo. Ese orden puede ser estudiado y entendido, y al entenderlo descubrimos más de la mente maestra que está detrás de Él. Es por eso que se hace ciencia. Y cuando la ciencia empieza entendiendo esto,
cambia la visión del científico. Alguien lo dijo así: la poca ciencia te hace ateo. La mucha ciencia te acerca a Dios. Y es una invitación a que sigamos estudiando. Yo le he insistido esto a mis estudiantes en el colegio. Los cristianos deben ser los mejores científicos, porque hay una forma de ver en la creación cómo todo es sostenido. Hay una mente detrás de las cosas. Así que inviten a sus hijos, a los más pequeños, a que estudien, a que profundicen en eso. Es esa idea contraria a que muchos tienen, que los científicos son ateos. No, mis amados hermanos, eso es una gran falsedad. Y la razón de ser es porque el universo puede ser entendido porque Cristo sostiene toda la creación. Es la mente detrás de todas las cosas. Y conocer esa mente nos acerca al Señor. Yo les digo eso a mis estudiantes. Ellos deben ser los mejores científicos. William Barclay dice lo siguiente acerca de estos 3 versículos. Así pues, el Hijo es el principio de la creación y el fin de la creación, y el poder que mantiene la creación unida, el creador, el sustentador y la meta final del universo. Y lo que hace Pablo acá es mostrar la realidad de que Cristo es el único y suficiente en la creación. Lo que nos muestra que no está distante ni alejado de ella, y por eso en el nuevo orden que ha establecido, la iglesia ocupa un lugar importante, pero Él es la cabeza. Lo que nos lleva a considerar que lo que es el segundo punto, y que no solamente se relaciona a la iglesia, sino en relación a la redención. Y por eso el segundo punto es que Cristo es el único y suficiente para la iglesia y nuestra redención. Cristo es el único suficiente para la iglesia y nuestra redención. Versículo 18 al 20. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo se ha adentrado en la creación y la vida de sus criaturas. ¿Y cómo lo hace? A través de su encarnación. Él no solamente da el comienzo a las cosas, Él no solamente era antes de que todas las cosas existieran, sino que se encarnó y habitó entre nosotros. Por eso Él es la imagen del Dios invisible y entra al plano de la humanidad, y por medio de Él nosotros podemos ver al Salvador, al Señor, al Todopoderoso. Pero hay un aspecto importante en relación con esto, y es que Él se vincula con nosotros por medio de la salvación. Él no solamente está activo en la creación, sino que se relaciona con sus criaturas. Por eso es que habitó entre nosotros. Y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y Él lo que hace es esto: Él establece ahora su iglesia. Él establece su iglesia. Pero no solamente la establece, no solamente la funda, sino que la gobierna. El supremo pontífice de la iglesia no está ubicado en un lugar determinado, es el Señor del universo. Él es el gobernante supremo, Él es la cabeza de este cuerpo y del cuerpo de todos los creyentes en la iglesia universal, de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las lenguas y de todas las naciones. Él es la cabeza, el gobernante. Por eso Pablo usa esta metáfora de la cabeza como el cuerpo. ¿A dónde iría tu cuerpo sin cabeza? ¿Qué le pasa a una persona cuando pierde la cabeza? Una expresión muy de los psicólogos, ¿no? O de los psiquiatras. De la misma forma pasa con la iglesia. La iglesia no puede ser sin su cabeza. La iglesia es el cuerpo, pero Cristo es la cabeza, quien gobierna. El cuerpo no puede funcionar sin la cabeza. La iglesia no puede pensar la verdad sin Él, no puede actuar correctamente ni decidir su dirección sin Él, sin la cabeza. La iglesia no está para satisfacer los deseos de las personas. No, la iglesia está para obedecer las órdenes de aquel que es el gobernante.
de aquel que es el Señor. Nosotros hacemos todo en relación a lo que Él nos ha pedido que nosotros hagamos. Y a cumplir los propósitos de Cristo. Es Cristo por medio de su palabra quien se encarga de direccionar todo lo que nosotros hacemos, las cosas que nosotros hacemos. De allí que debemos crecer en el conocimiento de su voluntad, como lo leíamos nosotros y lo estudiamos la semana pasada, crecer en el conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y discernimiento espiritual. ¿Y por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Además, porque Él es el principio. Él es el principio. Mire lo que dice el versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio. Lo que Pablo tiene en mente es que Él es el primero en todo sentido. En todo sentido. El origen de todas las cosas. Él es el poder motor que pone algo en funcionamiento. Cristo es la fuente de vida y del ser de la iglesia. Por eso es que dice, yo voy a establecer mi iglesia. ¿Quién la va a establecer? Cristo, porque Él es el primero. Él dirige de continuo su actividad. Pero no solamente eso, sino que también Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Y recuerdan lo que veíamos en cuanto a primogénito? Él es el primero, pero también es el más importante. O sea, nosotros encontramos en la Escritura que hubo otras personas que resucitaron, ¿cierto? Encontramos testimonios de eso. Lázaro, la hija de Jairo, y así podríamos seguir mirando. Inclusive en el Antiguo Testamento hubieron algunos que resucitaron. Pero esos que resucitaron volvieron a morir. Pero Cristo es el primero que resucitó para nunca más volver a morir como hombre. En la resurrección comienza una nueva vida, una nueva época para los creyentes. ¿En la resurrección de qué? Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17, dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué son hechas nuevas todas las cosas? Porque Cristo ha resucitado y nosotros hemos resucitado con Él en el bautismo. Nuestra vida ahora ha cambiado, tenemos una nueva esperanza. Gálatas capítulo 6, el versículo 15. Gálatas capítulo 6, el versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Él es el primero en resucitar para nunca más morir. Hechos 26, 23. Hechos 26, 23, dice la palabra de la siguiente manera. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y aquí el que está hablando es Pablo, acerca de la obra de Cristo. Cristo no es solo alguien que vivió y murió, del cual podemos nosotros leer. Cristo no es un maestro moral, como lo enseñan las religiones del mundo. De hecho, la gran diferencia y una de las diferencias más fundamentales de lo que nosotros encontramos en la Escritura y los demás sistemas religiosos es que nuestro fundador vive. Es una de las más grandes pruebas de la realidad de nuestra fe. Ateos prominentes tratando de probar que Cristo no había resucitado terminaron convirtiéndose y creyendo, porque la resurrección es la evidencia más grande del poder de Dios, del Salvador que nosotros tenemos. Esa es la base de nuestra fe. Él no murió, y esa es la gran diferencia entre nuestro Señor y los demás sistemas religiosos. Es alguien que por causa de la resurrección vive para siempre, y le encontramos y le conocemos. No es un héroe muerto, un fundador del pasado, dice alguien, sino que es una presencia viva y permanente en medio de su iglesia. ¿Saben? Eso es lo maravilloso, por ejemplo, de podernos reunir, porque la palabra del Señor así lo declara: donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué pasa allí en medio de ellos? Cristo está allí. Aquí está el Señor, su presencia viva y permanente está aquí. Y cuando te vayas a tu casa con tu familia, el Señor también va contigo. Cuando nos reunimos como iglesia, eso es lo maravilloso. Por eso el orar se vuelve una bendición, el cantar para Él se vuelve un deleite, porque estamos adorando al Señor que está presente.
Miren, los sistemas religiosos hay muchos que funcionan así. Los musulmanes sufren si una vez en su vida no pueden ir a la Meca, porque allí está el centro de su fe. Mis amados hermanos, nosotros tenemos a un Dios vivo y eterno que está en medio de la iglesia y que de manera particular nos prometió que cuando estamos reunidos en su nombre está allí en medio de nosotros. Eso es una de las cosas que nosotros nos perdemos cuando no venimos a la iglesia, el poder disfrutar de la presencia del Señor, donde el Señor ha prometido que allí iba a estar. Mis amados hermanos, esto es importante, porque Él es el anticipo de la seguridad de nuestra propia resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Y para aclararles esto, les dice, pues miren, yo les anuncio el evangelio que yo recibí, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Él es el anticipo para que Él tenga la primacía. Por causa de la resurrección se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, para que en el nombre de Él se le sea dado, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Con su resurrección ha mostrado que ha conquistado todo poder que le fuera contrario y que no hay nada en la vida y en la muerte que lo pueda atar, que lo pueda limitar. Mis amados hermanos, esa verdad se aplica a nosotros. No hay poder espiritual que nos pueda sujetar si nosotros estamos en Cristo. ¿Saben por qué? Porque Él ya los venció. La palabra del Señor nos dice que Él los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Por qué entonces nosotros vivimos sometidos a eso? ¿Por qué nos seguimos mortificando como si pensáramos que todavía estamos sometidos a esos poderes? Si pensamos que es eso, entonces la obra de Cristo se ha hecho infructuosa. De nada ha valido. O no estás en Cristo, o no estás en Cristo, porque tienes que pensarlo seriamente. Revalúa tu fe. Él tiene una nueva posición, no que no la tuviera antes. Él gobierna y siempre ha gobernado, pero por su resurrección Él recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y la resurrección demuestra que Él es Señor del universo. Eso es lo que Él ascendió. ¿Recuerdan? La escena de Esteban muriendo después, cuando está siendo apedreado, a mí me impresiona por una razón, porque él mira al cielo y ¿saben qué ve? Al Señor Jesucristo sentado, gobernando. Qué bella manera de morir, viendo al Redentor, al Supremo. Porque a veces nos cuesta a nosotros tanto. Él tiene la primacía, como dicen otras versiones, Él tiene el primer lugar en todo. Nuevamente, por causa del pecado, la creación está fuera de todo orden. Y aunque Cristo gobierna, no todo se somete al señorío del Señor. Por eso es que nosotros oramos, hágase su voluntad. Y oramos para conocer su voluntad. Pero también tenemos una responsabilidad y es la de predicar el evangelio, porque está sustentado sobre la resurrección de los muertos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, el versículo 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y noten cómo empieza estas palabras el Señor Jesús en este versículo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Generalmente cuando nosotros leemos la Gran Comisión, leemos desde el por tanto. Pero nosotros entendemos la Gran Comisión, el llamado a evangelizar, desde el versículo 18. ¿Saben por qué evangelizamos nosotros? ¿Saben por qué podemos predicar y debemos predicar el evangelio? Porque Él ha recibido toda potestad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, Él gobierna. Ese es el sustento. Por eso es que el versículo 19 que dice, el resultado de que tú entiendes que Él tiene la potestad sobre todas las cosas es ir y predicar. Por tanto, ir y hacer discípulos. Toda potestad le ha sido dada. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Obedecer. Ese es nuestro llamado. Por eso el versículo 19 lo explica. Miren lo que dice el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud.
Cristo no es una emanación, como les explicaba, como pensaban los gnósticos. No es algo inferior, como enseñaban los filósofos de la época. En Cristo habita toda la deidad. Es igualmente poderoso que el Padre. ¿Saben? Una de las cosas que me impresionan del Nuevo Testamento es cuando los apóstoles daban testimonio de Jesús. ¿Recuerdan él cómo reprendió los mares, el viento? Y ellos se preguntaban, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Tenía potestad sobre la muerte, pero tiene potestad y tuvo potestad aún sobre su propia vida. Él dice, yo la entrego porque así mismo la voy a volver a recibir. Por eso dio su vida, porque estaba seguro que la iba a volver a recibir. Porque en él habita toda la deidad. No es un ser inferior como pensaban los gnósticos, porque todo lo que es el poder de Dios estaba presente en el Cristo encarnado. Él es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Perfectamente hombre y perfectamente Dios. Es una cosa impresionante, por eso todas las cosas subsisten en Él. Y sin embargo, lo más hermoso es que este Señor no está distante de nosotros, sino que habitó entre nosotros y vimos su gloria y vino a darnos salvación para remediar la brecha causada por el pecado. Por eso miren el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es por medio de Cristo que todo queda reconciliado. De hecho, este es el centro del pasaje. Este es el centro de este pasaje. Es para todos, y si escuchas estas palabras hoy y te das cuenta de que no estás reconciliado con el Padre, estas palabras son para ti, porque es el llamado que te reconcilies con Él. Miremos el Evangelio. Miren, la caída en el pecado trajo consigo una corrupción en toda la creación, en lo visible y en lo invisible. Hubo 4 rupturas, 4 cosas que se rompieron cuando el hombre pecó: en la relación con Dios, en la relación con su prójimo, en la relación con la naturaleza y en la relación consigo mismo. Eso ocurrió cuando el hombre pecó. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 5, el versículo 12 lo siguiente. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mari lo señalaba también cuando hablaba a los niños. Todos hemos pecado. Aquellos que parecen tiernos angelitos, ahorita que estábamos viendo algunas fotos de que ya nos mandaron de Juan José, el hijo de Brian y Adriana, esa cosita tierna, recién nacida, tiene dentro de sí el potencial de una maldad tan grande que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Porque todos hemos pecado. Su pecado no se hace evidente como el nuestro, pero Él tiene en sí mismo esa infección que nosotros heredamos de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Romanos capítulo 8, el versículo 20 dice la palabra del Señor: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Efesios capítulo 2, el versículo 1. Efesios capítulo 2, el versículo 1, dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Efesios capítulo 6, el versículo 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la evidencia del pecado, de lo que se dañó allí en el jardín. Pero nosotros necesitamos ser reconciliados con el Padre. Y mira lo que hace el Señor: es por su sangre. Reconciliar significa restaurar una relación que antes estaba dañada, las normas correctas, y hacer la paz donde antes había enemistad, dice la palabra del Señor, porque nosotros éramos enemigos del Señor. La Biblia nunca dice que Dios necesite reconciliarse con el hombre. Somos nosotros los que necesitamos reconciliarnos con Dios. Esa es nuestra necesidad.
Y debido a que el hombre necesita ser reconciliado, necesitamos a un redentor. No podemos en nuestras propias fuerzas. Nunca lo podríamos hacer. Pero ¿qué hace el Señor? A través de su encarnación y a través de su muerte expiatoria, la sangre en la cruz es el medio por el cual nuestra vida con Dios ha quedado reconciliada. Por eso cuando vienes a Él en arrepentimiento y fe, el sacrificio de Cristo se aplica a tu vida y ahora tienes una nueva relación. Eres una nueva criatura porque a los que creyeron en Él, en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la Escritura. William Barclay dice esto: la cruz es la prueba de que no hay distancia que el amor de Dios se niegue a recorrer para recuperar los corazones de los hombres. Y un amor así demanda la respuesta de nuestro amor. Si la cruz no despierta el amor en los corazones de los hombres, nada lo conseguirá, dice Barclay. ¿Y saben qué pasa allí? Esa reconciliación es maravillosa. La ira de Dios ha quedado satisfecha. Romanos capítulo 3, el versículo 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26 dice la palabra del Señor. Después de que ha mostrado la terrible condición del ser humano, dice la Escritura, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esa es la reconciliación. Esa es la redención que nosotros hemos recibido. Nuestra relación con Dios ha quedado restaurada. Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz ahora? Porque antes éramos sus enemigos, pero por la fe en Cristo Jesús, por ir en arrepentimiento y fe, ahora hemos sido justificados, lo que nos hace ahora nuevas criaturas, dice la palabra del Señor. Ahora esperamos algo maravilloso, la gloriosa futura manifestación del Señor, donde le veremos tal cual es y donde nuestra relación con Él será restaurada, pero no solamente nuestra relación con Él, sino toda la creación que fue sujeta a vanidad por causa del pecado, que sufre. ¿Y saben qué espera la creación? A veces no lo pensamos así, pero la palabra de Dios nos dice que toda la creación, todo lo que en este momento nosotros vemos que sufre en la creación, espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cuándo será eso? Cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y allí le veremos tal cual es. Por eso podemos poner nuestra esperanza en el Padre que nos reconcilia por medio del Hijo, aquellos que acuden a Él en arrepentimiento y fe. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mis amados hermanos? Lo tiene que ver todo. Cristo es la imagen de Dios. Él es la plenitud de todo lo que existe. Y al igual que los colosenses, no vamos a encontrar plenitud en ninguna otra cosa que sea Cristo. El ser humano busca su satisfacción, su plenitud en las cosas materiales o en el conocimiento. Pero el único conocimiento y lo único que te puede dar satisfacción y vida plena es Cristo Jesús. Separado de Él no vas a hallar nada. Todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean principados, sean autoridades, todas han sido creadas por medio de Él. Y no debemos temerles, pues todas están sometidas a Cristo. Dice que Él las dio, Él es la cabeza y las dio para que fueran sometidas a los pies de la iglesia. Así que tenemos autoridad. No hay ninguna autoridad, ninguna potestad contra nosotros. Por eso es que la Escritura dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, no hay temor, no hay angustia. El plan de Dios para reconciliar todas las cosas por medio de Cristo no ha cambiado. Los colosenses no tienen necesidad de un plan de salvación alterno o complementario a través de sus buenas obras o a través de esa vida autosacrificada. No, mis amados hermanos, nuestro ayuno no vaya a añadir nada a la salvación. Nosotros ayunamos porque necesitamos del Señor, no para añadir a la salvación. Así que si usted ayuna al Señor, hágalo para la gloria de Dios. No para añadir a la salvación ya está completa.
Nosotros lo que necesitamos es ir al Señor, ir a la cruz, porque necesitamos es entender ese evangelio. No solamente necesitamos esas cosas, necesitamos es al Señor. La supremacía de Cristo sobre toda la creación nos da confianza como creyentes, porque el Señor es suficiente. No deberíamos permitir que nuestra esperanza en Cristo tambalee, aun cuando haya personas que cuestionen, por ejemplo, la resurrección. Tú te vas a encontrar con personas que no creen y que seguramente te darán argumentos. No, mis amados hermanos, nosotros estamos convencidos de que Jesús resucitó. Cuando una persona te diga, pruébame que Dios existe, dale tu Biblia y diga, pruébame que no. Muchas personas, muchos no creyentes, ni siquiera han estudiado la Escritura. Así que dale tu Biblia y dile, pruébame que no existe. Tú estás convencido, Cristo sustenta todo el universo y entonces puede sostener individualmente a cada creyente. El Dios por medio del cual todas las cosas subsisten, que sostiene toda la creación, sostiene tu vida. Así que tú estás seguro en sus manos. Jonathan Edwards dijo acerca de este pasaje algo maravilloso: la revelación de Cristo en el bendito evangelio supera sin medida y en excelencia, gloria, sabiduría divina y bondad a toda la creación y a su correcta y posible comprensión. Sin este conocimiento, la mente humana, aunque insista en ufanarse en sus descubrimientos e invenciones, permanece envuelta en tinieblas y confusión. Nosotros tenemos algo muchísimo mayor. Un Cristo que es único y suficiente para nuestras vidas. Esto es profunda teología. La correcta comprensión de quién es Cristo es necesaria para la iglesia hoy. Sigue siendo necesaria, porque Cristo está siendo desplazado de los púlpitos. Cristo está siendo desplazado de las canciones. Cristo está siendo desplazado de muchos libros. No, nosotros, mis amados hermanos, necesitamos una correcta comprensión de quién es Cristo. El gran error en la actualidad es no ver a Cristo como deberíamos verlo nosotros. Y al estudiar este pasaje, yo espero que en verdad veamos a Cristo como el único y suficiente en la creación, en la iglesia y en nuestra redención, de manera que toda nuestra vida cambie. Nuestras oraciones deben ser distintas, tienen que cambiar. Nuestra adoración tiene que cambiar. Nuestro servicio tiene que cambiar. La forma en la que vivimos nuestra vida tiene que cambiar. Mañana cuando te levantes y vayas a trabajar, recuerda y ora al Señor que Él es único y suficiente y que sustenta la creación, sustenta tu vida. Guarda la iglesia y guarda tu vida. A Él sea la gloria. Yo quiero invitarles a que me acompañen en una oración en esta mañana y demos gracias al Señor. Señor y Dios todopoderoso y eterno, tú que eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por ti fueron creadas todas las cosas, tanto de las que hay en los cielos como de las que hay en la tierra. Todo te obedece y es por medio de ti y para ti. Y porque tú eres antes que todas las cosas y todas las cosas en ti subsisten. Porque tú eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia y que tú eres el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengas la preeminencia. Porque al Padre le agradó que en ti habitara toda la plenitud de la deidad. Porque por medio de ti nosotros hemos sido reconciliados y todas las cosas quedan reconciliadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y tú que has hecho la paz mediante la sangre de tu cruz, a ti te adoramos y te exaltamos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a tener una correcta imagen de Cristo. Una correcta imagen de quién eres tú, Señor, en todo lo que nosotros hacemos como iglesia, en cómo estamos viviendo con nuestras familias, en cómo nosotros trabajamos. Yo te ruego que al salir de este lugar tengamos esa imagen correcta de que tú eres el único y suficiente, de que toda nuestra vida, Señor, depende totalmente de ti. Gracias, Señor. Señor, sé que tan solo una hora es tan poco tiempo para mostrarte a ti en la grandeza y magnificencia de quién eres tú, Señor. Yo siento que quedan tan cortas las palabras para mostrarte a ti, Señor. Perdóname, porque en mi incapacidad
No tengo, Señor, el sustento para poder mostrarte a ti, Dios. Pero Señor, mi ruego y mi oración es que cada día, cada vez que vayamos a la palabra, podamos conocer a este maravilloso Señor, que sustenta la creación, que es el primogénito, el principio, el único y suficiente, por quien todas las cosas subsisten, porque nuestra vida subsiste, Señor. Padre, ayúdanos como iglesia y como comunidad, Señor, como Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia, Nueva Florencia, a verte a ti como soberano y Señor, como aquel que está sentado en el trono, que gobierna, que tiene potestad sobre el cielo y la tierra. Oh Señor, ayúdanos a verte a ti cada vez más glorioso, cada vez más hermoso, Señor, que nuestras canciones, que nuestra oración, Señor, reflejen esa profunda verdad de quién eres tú. Señor, gracias por esta mañana y por mis hermanos. Ayuda a nuestros hermanos que no vinieron en esta mañana, Señor. Inquiétalos, es mi ruego, mi oración. Y ayúdalos, Padre, para que te puedan ver a ti, glorioso y supremo. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de aquel que es y que tiene un nombre sobre todo nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.